Es importante saber cuál va a ser la repercusión de esta crisis económica y financiera. No solo afecta la devaluación del peso. Desde luego que los del gobierno están hablando de que se trata de factores externos. Baste decir que si nuestra economía estuviese sólida, si estuviese consolidada nuestra actividad productiva, aún con estos efectos externos, tendríamos menos problemas en el país. Sin embargo, la economía es débil y nos va a afectar la devaluación. Pero lo más preocupante de todo es la crisis de las finanzas públicas. No vamos a poder cubrir el presupuesto del 2016. No va a ser fácil tener dinero para financiar el gasto público, para financiar el desarrollo del país. ¿Por qué hay una merma en los ingresos? Porque desgraciadamente se está cumpliendo lo que dijimos desde septiembre del 2013, antes de que aprobaran las llamadas reformas estructurales, antes de que impusieran la llamada reforma fiscal, que significa aumentos de impuestos, y antes de que llevaran a cabo la llamada reforma energética, que significa entregar la renta petrolera. En ese entonces nosotros dijimos que la reforma energética iba a dejar un hueco, un hoyo en las finanzas públicas, y que por eso estaban aprobando al mismo tiempo la reforma fiscal para tratar de tapar ese hueco en las finanzas públicas. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Aumentó el ingreso por la reforma fiscal, desde luego pararon la economía, afectaron la actividad productiva con los aumentos de impuestos, pero logró el gobierno su propósito de tener más ingresos, pero tampoco mucho. Van a tener 150,000 millones de pesos más. Eso es, en términos generales, lo que significó la llamada reforma fiscal, con un costo altísimo porque se afectó la economía, se dejó de invertir, hay crisis de consumo y más pobreza. Bueno, pero aumentaron el ingreso en 150,000 millones, pero se redujo considerablemente, como lo dijimos, el ingreso petrolero. Si el año pasado la Secretaría de Hacienda, para la conformación del presupuesto, obtuvo por ingresos petroleros 1 billón de pesos, para 2016 se van a obtener 500,000, la mitad. Entonces aumenta el ingreso por la reforma fiscal, pero baja el ingreso por el petróleo. Entonces hay un faltante de alrededor de 350,000 millones de pesos. Dicen también los del gobierno que fue porque se cayó el precio del petróleo. Sí, en efecto, se cayó el precio del petróleo. Cuando Peña llegó a la presidencia, valía el barril de petróleo $100, ahora está en 37, 38 dólares. Pero también se cayó la producción, y eso no lo dicen. Cuando Peña llegó a la presidencia, la producción de petróleo era de 2.500.000 barriles diarios. Ahora es de 2.200.000 barriles diarios, porque se dejó de invertir, porque con la reforma energética dejaron de invertir y pusieron a remate el petróleo. Es como si una tienda cierra y empieza
a rematar sus saldos. Esto es lo que han hecho con el petróleo, un mal negocio. Nada más por la reducción de 300,000 barriles diarios en la producción de petróleo, pues se van a recibir menos de 120,000 millones de pesos, es decir, se van a dejar de recibir 120,000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo están pensando que esto es lo que tenemos nosotros que tomar en consideración? Resolver el problema para el 2016, para que haya presupuesto. Pues ellos van a querer contratar más deuda, lo que llaman déficit. Eso no es conveniente. Ya no podemos seguirnos endeudando, porque se está pagando muchísimo por el servicio de la deuda. Una parte considerable del presupuesto se dedica a eso, a pagar intereses de deuda. Ya no se puede seguir endeudando. El país ha crecido la deuda pública mucho. En el periodo de Peña es cuando más ha crecido la deuda pública, más que cuando Echeverría y que cuando López Portillo. Entonces, eso no. Lo segundo, que vuelvan a aumentar impuestos tampoco, ya no se puede. Y están proponiendo, y hay que evitarlo, cobrar IVA en alimentos y medicamentos. Eso no es posible, no se puede permitir. Y lo tercero es que ellos van a querer hacer un ajuste al presupuesto público, pero con su mentalidad de afectar siempre al pueblo, de que el pueblo sea el que se siga apretando el cinturón. Es decir, quieren hacer recortes en la educación pública, en la salud, y no en los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos. No van a querer reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Voy a reunirme con los diputados de Morena. Son 35 diputados. Se va a hacer una propuesta como la que hicimos en septiembre del 2013 para hacer un ajuste en el presupuesto. Hay que terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Yo felicito a los asambleístas del Distrito Federal, como aquí en el Distrito Federal Morena es mayoría, ya propusieron una reducción del gasto en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene un presupuesto de 2,000 millones de pesos. Cada asambleísta le cuesta a los ciudadanos 30 millones de pesos al año. Entonces, nuestros asambleístas de Morena están proponiendo una reducción a la mitad del gasto en la Asamblea. Eso mismo se tiene que hacer a nivel nacional. Hay que bajar a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, diputados federales, senadores, ministros, magistrados, desde luego secretarios, el presidente de la República. Hay que eliminar las pensiones millonarias de los altos funcionarios públicos. Hay que cancelar la compra del avión de 8,000 millones de pesos de Peña Nieto. Hay que vender la flotilla de aviones y de helicópteros que sirven para trasladar a los altos funcionarios públicos. Tiene que haber un plan de austeridad y también se tiene que combatir la corrupción con contratos o proyectos como hacer el nuevo aeropuerto con 160,000 millones de pesos de gasto. Es un exceso solo para beneficiar a las empresas contratistas vinculadas a Peña y a sus socios. Eso no se puede permitir. Si hace falta el nuevo aeropuerto, no hay que cerrar el actual y hay que habilitar el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto militar de Santa Lucía, donde puede irse el ejército con sus aviones a Zapopan, o ahí está el terreno que compraron para la refinería
de Tula, 700 hectáreas, que se haga ahí el aeropuerto militar. Más adelante, o está el terreno que compraron en Guanajuato, también con el propósito de hacer una nueva refinería. En fin, se puede habilitar el aeropuerto de Santa María, no cerrar el actual, y eso no cuesta 160,000 millones de pesos. Se tiene que cancelar también el proyecto de llevar el agua del Pánuco a Monterrey, son 55,000 millones de pesos, también para beneficio de IGA, una de las empresas favoritas de Peña Nieto, la empresa que supuestamente le vendió la Casa Blanca. Nada más, cancelando el proyecto del nuevo aeropuerto y cancelando el proyecto del agua a Monterrey, son más de 200,000 millones de ahorro. Bueno, todo esto lo vamos a proponer. Le voy a pedir a los diputados de Morena que en las primeras sesiones de la nueva legislatura presenten un plan de austeridad, que no se reduzca el gasto de educación. No le pueden quitar el presupuesto a las universidades públicas, al Politécnico, no se le puede quitar el gasto a los centros de salud. Si la gente está enferma, tiene que tener atención médica, tiene que tener medicamentos. No se puede seguir empobreciendo al pueblo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.